Todos decimos, como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. digamos como el viento. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Muy buenos días. Les saludo muy especialmente a los amigos y a los hermanos en la fe. Quiero comunicarles que hoy también es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Por qué? Porque nos da la vida, porque esta mañana pudimos abrir nuestros ojos y mirar ese día tan hermoso que nos regaló el Señor. Por lo tanto, es un día de oportunidad para hacer cambios, oportunidad para reflexionar acerca de nuestras propias cosas, día de oportunidad para reconciliarse con los demás, día de oportunidad para hacer aquello que quedó pendiente, día de oportunidad para corregir lo que se ha hecho equivocadamente. Es definitivamente una nueva oportunidad que el Señor nos da. Y les quiero leer del Salmo 34 unos versículos que hablan acerca de eso, porque aún en estas situaciones que nos corresponden en nuestra vida, cada uno enfrentar y afrontar, el Señor está ahí como poderoso gigante para ayudarnos en todas las cosas en las que tenemos dificultad. Y dice de esta manera el Salmo: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces debemos tener la seguridad de que Él siempre nos oye, que su oído está atento a nuestro clamor para darnos lo que estamos esperando de Él. Dice que sus rostros no fueron avergonzados. Dice el salmista: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Fíjese que no lo libra de una en particular, sino de todas. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor, que Él se hace cargo absolutamente de todas nuestras cosas. Entonces dice que nos libra de todas nuestras angustias. Y hay otra palabra muy hermosa que nos reconforta y que nos da descanso y seguridad. Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No estamos solos, el Señor nos está mirando las 24 horas del día. Entonces, ¿quién es el ángel del Señor? El ángel del Señor es el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él está atento. Acuérdese que
cuando el Señor resucitó y subió al cielo, y sabemos que nos dejó la enseñanza de que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él nos mira y ve nuestras necesidades, nuestros problemas, y Él mismo está orando por nosotros. Dice el salmista: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso del hombre que en Él confía. Entonces, si nosotros ya estamos en esta dimensión de ser hijos de Dios, no tenemos que tener temores, no tenemos que tener dificultades sin resolver. ¿Por qué? Porque el Señor está como poderoso gigante ayudándonos en todas las cosas. A manera de reflexión o de enseñanza, les quiero compartir el Salmo 107. Los que están en casa, por favor, vayan, busquen su Biblia y síganme en la lectura, porque a partir de esta lectura usted va a entender, usted va a aprender que el Señor está dispuesto a solucionarnos todas las cosas, todas, dijo, no unas pocas, todas, absolutamente todas. Entonces dice el Salmo, que tiene un título muy hermoso, dice: Dios libra de la aflicción. Y cuando tocamos este tema de la aflicción, yo sé que en este tiempo, en estos días, todo lo que nos está ocurriendo, porque ya no podemos decir que es solamente a cada uno de nosotros que nos suceden las cosas. No, es un asunto general, es un asunto de todo el mundo que tiene dificultades, tiene aflicciones. Pero el Señor nos dice que Él nos libra de la aflicción en general, cualesquiera que sea. Entonces dice el Salmo en el verso 1, dice, en el 1 y el 2 dice: alabad al Señor porque Él es bueno todas las veces, todos los días dominicales. Su pastora siempre les está recalcando: Dios es bueno, y toda la congregación dice: sí, amén. Sí, porque es una realidad. Dios es bueno, es el único que realmente es bueno. Pero nos aclara aquí un poquito más, dice: porque para siempre es su misericordia. Mis queridos hermanos y amigos, la misericordia del Señor no tiene final, es de la eternidad hasta la eternidad. O sea que está de continuo las 24 horas del día la misericordia del Señor. Dice: díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Quiénes son los redimidos? Todos aquellos que reconocieron su pecado, todos aquellos que, creyendo en Dios, creyeron en la obra de Jesucristo que Él vino a hacer aquí a favor de nosotros. Él vino a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces dice también la palabra que los congregó de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Esto qué quiere decir? De los 4 puntos cardinales. Podemos decir aquí en Colombia, pero también nos podemos extender aún más a todo el mundo, porque hay personas que han venido de otros lugares a vivir en estas ciudades, y a estas personas también les alcanzó la misericordia. El Señor los congregó. Nosotros solos no hubiésemos podido nunca venir voluntariamente al Señor. Es el Señor que utiliza formas, que utiliza medios, que utiliza dificultades, que aún nos quita el soporte de la seguridad económica, de la seguridad emocional, de cualquier cosa, aún de lo físico, porque muchas veces el Señor tiene que usar incluso una enfermedad para que lleguemos a Él, para que reconozcamos que solamente Él es el que tiene el poder para solucionar absolutamente todas nuestras cosas. Entonces, por lo menos a uno nos trajo del interior, a otro los trajo de la costa, a otro los trajo del sur del país, a otro los trajo de occidente, de la región de Cali, Popayán y todos estos lugares.
los trajo el Señor. Y no necesariamente a nuestra iglesia, sino a las otras iglesias. El Señor nos trajo a todos. Y empieza a decir, anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Acuérdese usted, mi querido hermano en la fe, ¿cómo llegó usted al Señor? ¿Qué situaciones había en su vida? ¿Alguna en particular hubo? Si fue la enfermedad, si fue una quiebra económica, si fue un desmoronamiento sentimental por algo que haya ocurrido, por la muerte de algún ser querido, por algo. Esas cosas las utiliza el Señor para que lleguemos a sus pies y que lo reconozcamos a Él. Cuando dice que anduvieron por el desierto, aún sintiendo el hambre, sintiendo la necesidad, eso lo usó el Señor para que llegásemos a ellos. Y dice que nuestra alma desfallecía, sí, desfalleció, porque vimos un día que todas las puertas se habían cerrado y ya no había dónde más ir. Y por eso Dios envía un ángel, Dios envía una persona que nos habla del Señor, que nos habla de Dios. Y ahí es cuando reconocemos que de verdad nosotros separados de Él jamás pudimos hacer nada. Nosotros por información, por educación, por preparación que tenga una persona, nunca podrá por sí misma valerse, sino que necesita indefectiblemente de Dios, necesita de Él, de su favor, de su misericordia. Entonces dice el 6, después de todo esto que se vivió, dice, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Yo puedo decir a manera de testimonio, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor usó muchas de estas cosas en mi vida. Me dejó sin bases, me dejó sin nada, porque el Señor ya sabía que yo tenía que un día venir a reconocerlo a Él. Yo tenía que venir a reconocer mi situación, mis falencias, todo lo que había en mi vida. Yo tenía que reconocerlo, pero no solamente reconocerlo, sino que yo tenía que aprender que esto era pecado en mí. Yo tenía que aprender que necesitaba de su misericordia, necesitaba de su perdón, pero sobre todo necesité de que el Señor me condujera a que yo le abriera la puerta de mi corazón a Él, porque en Apocalipsis dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entro a Él, ceno con Él y Él conmigo. Esto habla de una intimidad espiritual con el Señor. Esto habla de un cambio de vida, de una relación diferente, porque ¿qué sucedía con nosotros? Sí, creíamos en Dios, pero en un Dios que estaba tan lejos, por allá como en la nube más apartada estaba Él, pero cuando se nos comparte el Evangelio, cuando se nos conduce a tener esta experiencia nueva con Cristo, podemos saber que Él puede estar más cerca de nosotros que lo que nosotros podemos pensar. Por eso Él dice, abran la puerta y yo entro a Él, porque Él es tan respetuoso por lo del albedrío, es tan respetuoso que nunca forzará la puerta para entrar a nosotros, sino somos nosotros los que tenemos que abrir esa puerta para que Él entre. Entonces se cumple aquí, dice, entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Sí, las aflicciones de ese tiempo nunca las volví a vivir porque yo le creía al Señor. Ahora dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Entonces, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mira, el Señor nunca nos va a dejar hundidos, el Señor no nos va a dejar caídos, el Señor quiere levantarnos,
del sitio de donde estamos a un lugar diferente. Él quiere que nosotros tengamos una vida diferente, completamente diferente. Sigue diciendo, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Estábamos hambrientos? ¿Cuál era nuestra mayor necesidad? ¿O qué era lo que posiblemente llenaría esa hambre? Se trataba de un hambre espiritual, porque no encontrábamos paz, no encontrábamos sosiego, no encontrábamos a dónde ir. Pero cuando uno llega al Señor, ya sabe que llegó a un lugar seguro y todo cambia. Sigue diciendo en el 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Esta palabra habla de sombra de muerte, habla de enfermedad, habla de posesiones, de maldad espirituales, porque dice aprisionados en aflicción y en hierros. Cuando una persona no encuentra salida a una situación, se siente como en una cárcel, se siente como en una mazmorra que no encuentra salida, no hay para dónde ir. Dice, ¿por qué? Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios, aborrecieron el consejo del Altísimo. Por esto quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Sí, porque la ayuda no puede venir de otra persona. La ayuda no puede venir de una circunstancia. Rebeldes a las palabras, sí, porque fuimos desobedientes. ¿Desobedientes a quién? A nuestros padres, a aquellos que nos dirigieron, aquellos que hicieron posible que viviéramos bien, y sin embargo, cuando necesitábamos el consejo, aborrecimos ese consejo y no quisimos poner atención a esto. Por eso nos tocó vivir cosas bien terribles. Dice que quebrantó con trabajo nuestros corazones, pero vuelve otra vez esa palabra de consuelo que dice, luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Vamos a ir mirando en este salmo que el Señor está pendiente. El Señor nos está mirando a todos y a cada uno de una manera especial. Y más cuando el Señor sabe en su omnisciencia, el Señor sabe quiénes le van a decir sí, Señor, quiénes van a permanecer en Él, quiénes van a dar el fruto espiritual a los que se nos llama. Entonces, que también dice que los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte, y rompió sus prisiones. ¿Qué quiere decir esto? Miren, mis queridos, si el Señor no hubiera venido a mi vida, si yo no hubiese hecho decisión por Él, yo estaría muerta, pero hace montones de tiempo. Hubo situaciones en mi vida, porque cuando desconocía a Dios, cuando no sabía de Dios, no sabía de su misericordia, no sabía que había un Salvador, no sabía que me tenía preparada una nueva vida, hasta yo atenté contra mi propia vida y quise atentar contra la vida de mis hijos. ¿Por qué? Porque desconocía el favor y la misericordia del Señor. Entonces, Él dice que me sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió esas prisiones en las que yo estaba. Por lo tanto, dice, alaben la misericordia del Señor y las maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué hizo Él? Quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos. Fueron afligidos los insensatos por causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Esta ya es una situación mucho más compleja, mucho más difícil. Entonces dice que afligidos, es decir, por su rebelión, porque no quisieron, y es a causa de las maldades, porque a veces se prefiere la maldad que la bondad, que la justicia, que buscar a Dios. Pero dice otra vez que como llegaron casi a las puertas de la muerte, ya no tenían otra salida, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones.
envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces, fíjate, cuando uno llega al Señor hasta tiene sanidad física, hay sanidad emocional, sanidad del alma, hay sanidad aún de las finanzas, aún de las relaciones familiares. En todo esto hay sanidad. Entonces aconseja, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios ha hecho una obra tan hermosa en nuestra vida, no nos podemos quedar con el testimonio guardado ni callado, ni pensar que esa situación de la que me sacó el Señor, pues no fue mucho. No, sí fue mucho, porque fue mucho lo que nosotros, en lo que nos equivocamos, fue mucho lo que hicimos mal. Pero entonces el Señor dice que aún que conocimos todas estas situaciones, el Señor quiso tener esa misericordia con nosotros. Dice en el 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas muy sobradas en la vida, porque tienen dinero, porque parece que están completos, que no necesitan de Dios. Y aún los científicos que están descubriendo cosas porque realmente nadie ha creado nada fuera del Señor. Entonces se sienten suficientes, pero mire, llega un momento en que esas ondas del mar se multiplican. Las situaciones bien difíciles como las que estamos viviendo ahorita mismo, que nadie encuentra solución para estas cosas. Entonces están haciendo todo lo posible por encontrar la solución, pero no la encuentran. Por eso dice que titubean, que tiemblan y titubean como ebrios, y toda ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Entonces, por clamar al Señor, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía a puerto que deseaban. Entonces, ¿qué aconseja aquí el salmista? Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Lo alaben. Sí, el que es soberbio, bájese de su soberbia, porque el Señor en su palabra dice que al soberbio, al sobrado, el Señor lo mira de lejos. Tenemos que ser tan humildes en la vida que tenemos que reconocer primeramente nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Tenemos que reconocer que hemos hecho mal. Tenemos que reconocer que no hemos seguido las instrucciones que en un tiempo los padres nos dieron. Entonces, dice, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Los llama a todos, a niños, a jóvenes, a adultos, a viejos, a que reconozcan la misericordia del Señor. En el 33 dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía y de males y congojas. Él esparce menosprecio
sobre los príncipes y les hace andar perdidos y vagabundos sin camino. Resulta que el Señor saca de la aflicción, el Señor nos saca a una nueva vida, pero se nos olvida todo lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, por esto puede venir esta nueva situación en nuestra vida, porque no le somos fieles a Él, no permanecemos en Él. Dice, levanta de las miserias al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños y ovejas. Véanlo los rectos y alegres en todos los malos, cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Vimos que el salmista termina diciendo, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Mis queridos, quiero además traer esta reflexión. Los problemas son los mismos en todas las épocas del mundo. Las situaciones que vivieron los patriarcas allá atrás fueron también situaciones difíciles. La que ha seguido viviendo la gente a través de toda la historia ha sido la misma. ¿Por qué? Porque eso se generó allá en lo que vimos la semana pasada. Cómo el hombre desobedece a Dios y acarrea primeramente la enfermedad y la muerte. Y además de eso, todas las dificultades, todas las situaciones, porque acuérdense ustedes que han leído la palabra, que hasta aún la tierra fue maldita por causa del hombre. Y le dijo al hombre que le produciría cardos y espinos. Entonces, todos esos cardos sabemos que el cardo es una fruta que no se puede comer ni tocar siquiera. Y las espinas, cualquiera que se acerque a él le produce dolor. Todas estas situaciones que son consecuencias del pecado, eso es lo que le han traído al ser humano a través de toda la historia. Porque vimos aún en el comienzo de los patriarcas, vimos cómo las mujeres aún sufrieron por esterilidad, porque Sara era estéril, pero por la fe de Abraham, el Señor tuvo esa misericordia con ellos y hizo posible que Sara pudiera tener en su vejez el hijo que anhelaban. Y vemos que luego se repite la historia también en su hijo Isaac. Pero a mí lo que me agrada muchísimo es que Isaac fue el que oró por su esposa, porque después de 40 años y de no tener hijo, dice la palabra que fue Isaac el que oró por su esposa Rebeca para que pudiera concebir ese hijo. Y así sucesivamente, a medida en la historia vemos en el libro de Samuel a una mujer increíble, a una mujer llamada Ana que también era estéril. Y Dios le concedió a través de su clamor, de su llamado, de su grito de angustia, el Señor le dio ese hijo que anhelaba. Y la mujer fue tan agradecida que le dedicó su hijo al Señor y se le cumplió con la promesa, con el pacto, porque vino y le trajo su hijo. Y es el profeta Samuel que después sirve a Dios y al pueblo. Y así sucesivamente tantas otras cosas, tantas otras personas que se han beneficiado del amor y de la misericordia del Señor. Vimos que aún con los que no eran del pueblo del Señor, Él tuvo misericordia, porque en los tiempos del profeta Eliseo vimos que un general del ejército sirio, que era leproso, el Señor hizo posible que la sierva de la esposa de Naamán, que era una muchacha hebrea, esa muchacha le dio la solución al profeta, al sirio, al general, y le dijo, si busca al profeta, va a ser sanado de su lepra. Y nosotros sabemos que hasta ahora, hasta ese mismo momento, la lepra no tiene cura. En el tiempo de Jesús hubo muchos leprosos que fueron curados, pero solamente por la gracia del Señor. Entonces, dificultades sí, muchísimas en todos los tiempos, dificultades de todo tipo, de todas situaciones. Pero cuando nosotros clamamos al Señor, dice que
Él nos oye y que nos libra de esa angustia, de esa situación y nos saca a un mejor lugar. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo que está viviendo estos tiempos de aflicción, de dificultad, clamen al Señor. ¿Y qué es clamar? Mire, clamar es como si usted se para en un monte, en algún lado y pronuncia un grito que sale allá de sus entrañas. Eso es clamar. Clamar es reconocer delante de Dios que usted no puede hacer absolutamente por la situación, nada puede hacer por la situación que está viviendo, pero el Señor sí, porque ningún problema, ninguna situación es más grande que Dios. Dios es el hacedor de las maravillas. Dios que hizo el universo, la tierra, nos hizo a nosotros mismos, tiene la solución para todas las cosas. Pero ¿qué sucede, mi querido hermano? Usted tiene que cambiar su relación con Dios. Todos creemos en Dios, sí, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque creer en Dios sí, porque nos lo enseñaron nuestros padres y la historia sagrada nos lo enseñó. Pero creer en Dios es creer en la obra que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo para cambiarnos la historia, para cambiarnos la vida, para hacer de nosotros esas nuevas criaturas que el Señor nos ha prometido que seríamos. Porque la obra del Señor Jesucristo, quiero conducirlos también al libro de Lucas, en el libro capítulo 4. Vamos a mirar a qué vino el Señor, a qué vino Jesús a esta tierra, cuál fue el propósito para el cual fue enviado aquí entre nosotros. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sí, mis amigos, hay un año agradable del Señor. Hay una oportunidad para usted, como la hubo para mí, para todos los que ya creemos en Jesús. Hay una oportunidad de cambio, hay una oportunidad de vida. Hay una oportunidad de cambiar nuestra historia. Hay una oportunidad de vida y de vida eterna, porque el Señor no solamente nos ofrece un cambio de vida acá, un cambio de vida que nos va a conducir a la vida eterna que nos tiene preparadas. Por lo tanto, mi querido amigo, reflexione sobre esto. Usted sin Dios, usted sin Jesús no es nada. Nada puede hacer, nada puede hacer. Entonces, en este momento, si estas palabras le han tocado, le invito a hacer esta oración de fe para que venga Jesús a su vida y le cambie su historia y haga de usted la persona que el Señor quiere que usted sea. Padre Celestial, en este momento, siendo que yo creo que hay un Dios, creo que hay un Dios porque todo me da evidencia de que existe Dios en la naturaleza, en todas las cosas de la naturaleza está Dios. En su misma persona, con todos sus sistemas en su cuerpo humano, ahí está Dios. Cuando es engendrado y concebido un niño, ahí está Dios, en todas las cosas está Dios. Entonces, usted no se quede rezagado, no, usted piense que necesita de Dios. Por lo tanto, diga en este momento: Señor, creo que existes y creo en la obra que Jesús hizo cuando vino al mundo. Vino a perdonar mi pecado, vino a quitar mi maldad porque con su sangre preciosa me lavó y hizo para hacer de mí una nueva persona, la persona que tú quieres que yo sea, la persona para lo cual fue el propósito de que yo viniera a este mundo. Gracias, Señor, porque si me arrepiento, si te pido perdón y te invito a vivir en mí, nunca te irás en mí, sino completarás la obra en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos en la fe, a manera de
sugerencia o recomendación, quiero decirles que no se dejen afectar por las situaciones que estamos viviendo. No se deje afectar porque le falta el dinero, porque le falta la comida. El Señor proveerá, dice la palabra, todo lo que nos haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. No abandone su fidelidad al Señor, porque el hecho de que ya la iglesia no esté abierta no quiere decir que no existan compromisos que tiene la iglesia con las personas. Y se necesita de su donación, se necesita de su diezmo, se necesita de su ofrenda, de todo lo que usted acostumbraba a dar, sígalo dando, porque el que sigue sembrando a su tiempo recibirá la recompensa. Hay que sembrar para un día recibir y poder tener acceso a esas cosechas maravillosas de Dios. Yo sé que a ninguno de nosotros, por escasa que sea la situación, ningún día el Señor nos va a dejar sin su provisión. El Señor va a mandar, así sea un ángel a su casa, pero le va a dar la provisión. No se preocupe si su empleo todavía no es sólido. El Señor también le va a levantar clientes, le va a levantar personas para que usted trabaje en lo que tiene que trabajar. Confíe en el Señor y Él hará, dice la palabra. Confíen en Él y Él hará lo que tiene que hacer. No se desanime, todo lo contrario. Cuando usted vea estos videos, compártalos con alguna otra persona que necesita de Dios, porque es una manera de evangelizar también. Porque unos estamos en esto de compartir, de enviar los mensajes, y otras personas también están esperando que Dios obre en sus vidas. Entonces, conviértase usted en un evangelista de esta manera, de enviar estos videos a otras personas. Y ¿por qué no usted también, a través del teléfono, a través de su celular, hacerle una visita por un rato para compartirles del amor de Dios? Primero tiene que compartir del amor de Dios, porque hay que decirle a la gente la verdad. Dios es amor, sí, lo vemos en los afiches, en todas partes Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El Señor también un día será el juez de toda la tierra, por lo tanto, es la oportunidad de sumar cada día uno más a la obra del Señor, uno más que va a ser salvo. Oh sí, gracias por escuchar este video y verlo, gracias por lo que lo va a compartir. Y sigamos esperando en el Señor, porque no tenemos a dónde ir, no tenemos otra manera de solucionar las cosas sino con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, mis queridos, y les conceda la petición de sus corazones. Aquello que están deseando llegará, porque Él cumple los anhelos del corazón. Amén. Amén.